Ya. Bueno, buenos días. Hoy vamos a ver el tema número 3, que es lanzamiento de proyectiles. Vamos a empezar con algunas preguntitas que dice, ¿qué es un proyectil? Eneida, ¿usted tiene idea de qué es un proyectil? Hola. ¿Qué es un proyectil? No tengo idea, profe. ¿Pero ha escuchado la palabra mencionar eso? En las noticias a veces se escucha un lanzamiento de proyectil o algo por el estilo. Sí, como yo me imagino que Ah, es como una bala, una bomba, no sé. correcto, muy bien. De eso se trata. De cuando nosotros lanzamos un cuerpo, entonces como una bala, por ejemplo, eso es lanzamiento de proyectil. O también cuando se juega algún deporte, por ejemplo en fútbol, usted ha observado cuando se le pega una patada a un balón de fútbol. Sí, Sí, ¿verdad? va con fuerza. Correcto, cuando se le pega la patada a un balón de fútbol, se puede observar cómo se eleva y después de unos segundos también se puede ver cómo desciende, ¿verdad? Este cuerpo. Entonces, este es un ejemplo típico de movimiento de proyectil, un ejemplo típico de proyectil. También tenemos balas, como usted lo mencionó, o pelotas como por ejemplo en el juego de tenis, en fútbol americano, etcétera. O si nosotros, por ejemplo, nos ubicamos en la terraza de algún edificio, lanzamos un objeto, entonces también ese sería un movimiento de proyectil. Dice después, ¿cómo se caracteriza el lanzamiento de proyectiles? Bueno, esa es una pregunta que vamos a ir respondiendo poco a poco a medida que desarrollamos el tema. Como les mencioné en el ejemplo de la pelota, un movimiento de proyectil puede estar caracterizado ¿por qué? Porque es un movimiento en dos dimensiones. Si ustedes recuerdan, en las clases anteriores se vio movimiento, pero era movimiento, por ejemplo, rectilíneo uniformemente acelerado, que este movimiento solo era en el eje X nada más. ¿A qué me refiero? Que se daba de forma horizontal. Pero este tipo de movimiento, el movimiento de proyectil, se da en los dos ejes, o sea, tiene componentes en el eje X y en el eje, perdón, en el eje Y y en el eje X. O sea que se da de forma vertical y de forma horizontal. A esto se refiere. Después dice, ¿cuáles son los tipos de movimientos que experimenta un proyectil? Precisamente eso que estaba mencionando antes, ¿verdad? Un movimiento en el eje Y o un movimiento vertical y un movimiento en el eje X o un movimiento horizontal. Nosotros podemos ver cuando se lanza un balón de fútbol o cuando se patea un balón de fútbol que se va a elevar cierta altura y luego va a caer a una distancia más alejada de la persona que lo pateó, ¿verdad? De la persona que lo lanzó. A eso se refiere. Bueno, ahí ustedes pueden observar, dice movimiento de proyectiles. Un proyectil es cualquier cuerpo que se lanza o proyecta por medio de alguna fuerza, que era lo que estábamos mencionando. Entonces, ese cuerpo se le tiene que imprimir una fuerza, ¿para qué? Para que pueda avanzar o se pueda proyectar, ¿verdad? Como los dibujitos que se pueden apreciar en la diapositiva, pueden observar ahí un cañón que está lanzando una bala a cierta distancia. Entonces, el cañón lanza el balón, o perdón, la bala, y esta se va a elevar cierta altura. Se observan ahí, ¿verdad? La altura que tiene esa bala. Y esa bala va a llegar a cierta distancia ubicada unos metros o unos centímetros después de ese cañón, después de la base del cañón. Entonces, acá, cuando hablamos de altura, estaríamos diciendo nosotros que se está moviendo en el eje Y. Y como va a quedar como por esta parte acá, entonces también se movió en el eje X. Por eso dice, o se llama movimiento en dos dimensiones, o movimiento compuesto, porque tiene componentes en ambos ejes. ¿Hasta este punto va entendiendo? Sí, profe. Sí. Entonces, características del movimiento de proyectiles, que es un movimiento compuesto, ¿verdad? Sí. Sí, que es Un compuesto. movimiento Ajá, es un proyectil, es un objeto que actúa con fuerza y aceleración y gravedad. correcto. Entonces, se le imprime una fuerza, ¿verdad? Para que pueda moverse y está influenciado por la aceleración de la gravedad. Esa es la aceleración que va a tener, ¿verdad? Únicamente. Y esa aceleración, ¿en qué eje cree que se produce? ¿En el eje X, que es este, que está horizontal, o en el eje Y, que es vertical? En el eje En el eje Y, correcto, ¿verdad? En la altura. ¿Por qué? Porque la gravedad atrae todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra. Entonces se va a producir
en ese eje que está ahí. Y le pregunto, ¿recuerda usted cuál es el valor de la gravedad en la Tierra aproximadamente? 9.8 metros por segundo cuadrado. Correcto, 9.8 9. metros por segundos al cuadrado, ¿verdad? Y nosotros sabemos que ese valor puede variar dependiendo del lugar de la Tierra en donde nos ubiquemos, pero generalmente o en los ejercicios de física, ese es el valor que nosotros tomamos aproximado, ¿sí? Ok, entonces hay otros ejemplos ahí. Usted puede observar a la muchacha ahí que está soltando una pelota, la va a lanzar. Entonces, ese también es un proyectil, ¿verdad? La pelota. Y eso se llama movimiento de proyectiles. Y acá también tenemos otro ejemplo, que es cuando se está jugando voleibol. ¿Ok? Acá están ejemplos comunes que ya los mencionamos, un cohete, una bala, un objeto que se tira de un avión. ¿Qué más? Actividades deportivas, golf, tenis, fútbol, béisbol, fuegos artificiales o fuentes de agua. Si ustedes han observado las fuentes de agua, el chorro forma como una especie de parábola o semiparábola. Entonces eso es movimiento de proyectil también. Acá tenemos análisis del movimiento de un proyectil. Usted observa la imagen y aquí se está haciendo todo el análisis. Entonces, aquí tenemos que ese proyectil forma una parábola, ¿verdad? Esa es característica del movimiento de proyectiles. También dentro del movimiento de proyectiles nosotros primero vamos a empezar por lo más fácil, vamos a estudiar el lanzamiento horizontal. El lanzamiento horizontal, la única diferencia con esto es que es una semiparábola. ¿Por qué? Porque no hay ningún ángulo de elevación al inicio, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver imágenes para que le quede un poquito más claro eso. Entonces acá, mire, se imprime una fuerza, esto produce una velocidad inicial. En este punto tenemos la altura máxima que va a alcanzar ese proyectil y acá en este punto tenemos la distancia máxima que es la distancia que recorre en el eje X, distancia máxima horizontal o alcance. ¿Qué más? Acá tenemos el peso que está influenciado, ¿verdad? Por la gravedad y lo que hace que esa pelotita o ese proyectil suba y luego vaya a descender. ¿Qué más? En este punto, donde está la altura máxima, como ahí va a va a regresar a la Tierra, ¿verdad? Entonces, en este punto la velocidad tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque aquí se detiene y cae de nuevo, ¿correcto? Ok, entonces características, lo que estábamos mencionando es en dos dimensiones, en el eje X y Y. La velocidad vertical cambia uniformemente, la gravedad es constante con el valor de 9.8 metros por segundo al cuadrado, que fue lo que ustedes me mencionaron, y la aceleración horizontal en el eje X será cero. ¿Por qué? Porque no está influenciado por la aceleración. En el eje X es un movimiento uniforme, pero no está acelerado, ¿verdad? Solamente se acelera en el eje Y. ¿Correcto? Y el valor de esa aceleración siempre es el valor de la gravedad, 9.8 metros por segundo al cuadrado. Tenemos acá, mire, un ejemplo típico de movimiento de proyectil. Acá está un cañón, se lanza una bala. Entonces, este de acá es un lanzamiento horizontal. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí al inicio, la bala o el proyectil se mueve en el eje X nada más. Se va a mover en el eje Y a medida que vaya descendiendo. Entonces, como aquí se mueve en el eje X, la velocidad en el eje Y aquí es cero porque no hay ningún ángulo de elevación, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué más dice? Ese tipo de movimiento forma una semiparábola. Aquí está, es semiparábola, no es parábola completa, ¿verdad? Porque este es lanzamiento horizontal nada más. Para analizar este movimiento se utilizan las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. La aceleración en el eje X es cero, como ya lo había mencionado, ¿verdad? Entonces acá están las ecuaciones que ya se utilizaron en los temas anteriores. Con esta ecuación encuentran la distancia, entonces X es igual a velocidad inicial por tiempo. La velocidad final es igual que la velocidad inicial, es la misma, la velocidad como no hay aceleración, entonces la velocidad en el eje X se mantiene, va a ser constante, es la misma. Y aquí esta aceleración en eje X es igual a cero. Ahí está. ¿Qué más? Acá tenemos las ecuaciones cuando el movimiento de proyectiles es completo o forma una parábola. ¿Por qué? Aquí van a cambiar un poquito porque hay un ángulo. Si ustedes se fijan acá, hay un ángulo cuando se va a tirar ese proyectil o se va a lanzar ese proyectil, ¿verdad? Tenemos por acá, esto lo vamos a estudiar más adelante cuando estemos haciendo los ejercicios. Por acá tenemos un ejemplo. Entonces, ahí sí, por favor, activen los micrófonos.
Ok. Entonces vamos a trabajar un poquito ahí en la pizarra con ese ejercicio. Entonces, Eneida, si me ayuda por favor con ese ejercicio. ¿Qué dice el ejercicio? Creo que lo tienen en su folletito. ¿Lo tienen a mano? Sí. Sí. Entonces, bueno, aquí también lo tengo yo un poquito cerca para que lo vayamos leyendo. Dice, un hombre El arroja... ejemplo 1, ¿verdad? Sí, el número 1. Un hombre arroja una piedra. ¿Ya lo tiene? Sí, sí. Sí, entonces leamos. ¿Qué dice ahí? Ese ejemplo 1. Un hombre, ejemplo número 1, Un hombre, arroja una piedra ¿sí? en sentido horizontal desde un barranco de 100 metros. Ok, entonces vamos ahí. Yo recomiendo siempre hacer un esquema para que puedan ver de forma más fácil de qué se trata el ejercicio, ¿verdad? Y le entiendan mejor. Entonces ahí podemos dibujar un barranco y ahí hay un hombre que está lanzando una piedra, lanza, ¿verdad? ¿Correcto? Sí, lanza una piedra Ajá. desde 100 metros de altura. Ok, perfecto. Entonces ahí está lanzando una piedra. Cuando lanzo una piedra es como que yo haga esto, mire. Yo tengo la piedra y primero la lanzo de forma horizontal, entonces primero se mueve en el eje X y ya después cae, ¿verdad? Entonces forma una semiparábola. Entonces ahí vamos a dibujar esa semiparábola. Ajá. Y luego va a caer la piedra por aquí y cae la piedra final, más o menos. Ok, entonces, ¿la altura del barranco de cuánto es? De 100 metros, 100 metros. 100 metros de altura. 100 metros de altura. ¿Y 100 metros de altura con qué letra cree que lo vamos a representar? Con el eje X. ¿El eje? Con la Y. Correcto, con el eje Y. Entonces el eje Y, 100 metros, ¿verdad? Porque el eje Y es el eje que está vertical. Muy bien. Ahora, ¿qué más dice el ejercicio? Choca con el piso a 90 metros de distancia. Ajá. Y eso de que choca con el piso a 90 metros de distancia, ¿a qué se refiere? Que cae. Ajá, que cae. La distancia a la que cae, ¿verdad? La distancia a la base a la que va a caer ese proyectil. Entonces, eso lo representamos con el eje ¿qué? Con el eje X. Perfecto, el eje X. Entonces, el eje X es igual a ¿cuánto? 90 metros, ¿verdad? Sí, 90 metros. 90 metros, perfecto. En la... Ajá, excelente. Ahora, ¿qué me está pidiendo el ejercicio que haga? ¿O qué me pide que encuentre? ¿Con qué velocidad fue lanzado? Ajá, correcto. Me está pidiendo una velocidad inicial en X. ¿Por qué yo sé qué velocidad inicial en X? Porque es movimiento horizontal, ¿verdad? Lanzamiento horizontal, perdón. Entonces, primero, la velocidad solamente existe en el eje X porque es un lanzamiento horizontal. Entonces, por eso es la velocidad inicial en el eje X. Ahí está. Ahora vamos a ver cómo encontramos eso. Para eso yo les recomiendo que tengan las formulitas, todas las que están en el folleto que tienen que ver con movimiento de proyectiles, que las tengan aparte en un cartoncito o en un papel, en una hoja, ahí para que ustedes las puedan visualizar. Hay una ecuación, usted la puede ir buscando ahí en su cuaderno, que dice X es igual a la velocidad inicial en X por tiempo, ¿correcto? ¿La encontró, Neida? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Entonces, con esta ecuación, solo sabiendo esa ecuación, nosotros podemos despejarla para encontrar velocidad inicial en X o también para encontrar el tiempo. Ya despejado esto, me queda velocidad inicial en X es igual a X entre T, ¿sí? Si les cuesta un poquito hacer el despeje, entonces lo pueden anotar, ¿verdad? Ya tener ahí la fórmula. Pero también es importante que sepan hacerlo, es bien sencillo. Usted se fija aquí, ¿quiere despejar para quién? ¿Quiere despejar aquí? ¿Para? ¿Eneida? Velocidad inicial. Correcto, para velocidad inicial. Entonces, ¿qué les toca velocidad inicial? ¿La T qué significa? Tiempo. Tiempo, La correcto. T. Ajá, está multiplicando, ¿verdad? Velocidad inicial con T está multiplicando. Entonces, tomo el tiempo y lo paso al otro lado, pero ¿con qué operación tiene que pasar? ¿Ah?
Con dividir. A dividir, correcto, la operación inversa, ¿verdad? Tienen que pasar a dividir. Entonces, así me queda esta pequeña ecuación que está ahí. Así me va a quedar. Entonces, si usted se fija, la velocidad inicial en X, ¿qué datos necesito? Necesito X, que es la distancia, que usted ya la tiene, que son 90 metros. Pero también, ¿qué otro dato necesito ahí? ¿Eneida? Tiempo. Tiempo, correcto, necesito tiempo. ¿Y me está dando tiempo el ejercicio? No. No le está dando tiempo, correcto. Solo da Ajá, solo da la distancia en Y y la distancia en X, o sea, la altura y la distancia a la que cae de la base ese proyectil. Entonces, hay otra ecuación por ahí que es muy útil, que se la va a aprender a medida que vaya haciendo los ejercicios. Entonces, es esta aquí, ya se la nota. Esa ecuación dice, tiempo es igual a raíz cuadrada de 2 por T entre G, ¿sí? Eso ya está ahí en el folletito, ¿sí? Entonces usted también con esta ecuación puede calcular el tiempo. Entonces, si se fijan, para encontrar la velocidad inicial, ¿qué necesito encontrar primero? el tiempo, porque en la fórmula de velocidad. Ajá, correcto. En la fórmula de velocidad está el tiempo, pero como no tenemos tiempo, entonces no podemos utilizar esa fórmula. Excelente, entonces lo vamos a calcular con esta, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Solamente vamos a ir sustituyendo los datos en la ecuacióncita que está ahí, tiempo, entonces siempre raíz cuadrada, ahí está, 2, y en lugar de Y, ¿qué voy a escribir? ¿Qué número escribo en lugar de Y? 100 metros. 100 metros, correcto. Entonces, 100 metros. 100 metros, excelente. Luego enter. Ajá, en lugar de G, ¿qué voy a escribir en lugar de G? G, gravedad. ¿Cuál es el valor de la gravedad? 9.8 metros por 9.8 metros por segundo al cuadrado. Correcto, entonces este dato nunca se les puede olvidar. Ahí está. Entonces abajo escribo entre 9.8 metros por segundos al cuadrado. Nunca se me olvidan las unidades, ¿verdad? Son muy importantes. Tiempo, ahí está. Entonces ahora vamos a resolver eso en la calculadora. ¿Tiene una calculadora ahí cerca? Sí. Bueno, entonces vamos primero. Sí. Para resolver eso vamos a multiplicar primero 2 por 100. ¿Ya? 2 por 2%. para 200. Ajá, ahora entre 9.8. 9.8. Correcto, y le da igual. ¿Cuánto tiene ahí? 20.40. Ajá. Entonces ahora presiona raíz cuadrada. Presionamos raíz cuadrada, ¿la vio? Sí. Y raíz cuadrada. Y le damos igual. Ahí está. ¿Igual a cuánto? 4.5. 4.5. 4.5, ¿qué? Si es tiempo. ¿Qué unidad? Metros. ¿Unidad de Metros por tiempo? segundo. No. ¿Unidad de tiempo nada más? No sé. Ajá. ¿El reloj? ¿Qué nos marca el reloj? Nos marca minutos, Segundos. horas, segundos, correcto. En este caso, segundos, porque es la unidad del sistema internacional. Y acá está. Es la unidad con la que estamos trabajando. Perfecto, unidad. Eso muy bien. Ahí está. Entonces, este sería mi inciso A. Ya calculamos el tiempo. ¿Qué me falta ahora? Lo que me estaba pidiendo el ejercicio, la velocidad inicial, ¿verdad? Velocidad inicial. ¿Eneida? Entonces, vamos a Sí, calcular correcto. el tiempo, la velocidad inicial. Entonces ahora, velocidad inicial en X es igual a, en lugar de X, voy a escribir el valor de X. ¿Cuánto vale X en este ejercicio? 90 metros. 90 metros. 90 metros. 90 metros ¿entre qué? Entre el tiempo. ¿Cuál es el valor del tiempo? 4.5 segundos. Perfecto, 4.5 segundos. Ahí está. Entonces ahora solo nos queda hacer esa pequeña división. Vamos a dividir, toma su calculadora, 90 entre 4.5, ¿verdad?
¿Y eso da igual a cuánto? 13.3. 13.3. 90 entre 13.3. 4.5. Ah, bueno, voy a multiplicar 3. 405, profe. No, 405. 90 entre 4.5. ¿Cuánto le dio? Da a 405. 405 o 4.5. Ve, perdón. 90 entre 4.5. Sí, 90 entre 4.5. Igual. 20. 20. 20, profe. Y que, sí, 20, es una división. Entonces ahora 20. ¿Qué unidad me queda ahí? Metros por La de segundo. velocidad. Correcto, excelente. Metros por segundo, ahí está. Entonces, este es mi ejercicio, ¿sí? Ahí ya tengo el ejercicio resuelto. 20 metros por segundo, ¿correcto? Entonces ahí estamos, ya resolvimos el ejercicio. Me estaba pidiendo en ese ejemplo que encontrara la velocidad inicial con la que es lanzado ese proyectil. Entonces la velocidad inicial con la que es lanzado ese proyectil es de 20 metros por segundo. ¿Alguna duda con eso, Neida? No, profe. ¿Segura, segura? Entendido. ¿Muy entendido? Sí, Bueno, entonces sí. los ejercicios que vamos a resolver, que están en el folleto y están en las guías, son muy parecidos a estos. Entonces, si se fijan, no son ejercicios muy complicados. Yo creo que se les va a hacer fácil poder resolverlos. Son de este tipo. Vamos a ir utilizando las ecuaciones, vamos a ir sustituyendo con los datos. Y lo primero, para que se les haga más fácil resolver los ejercicios, es hacer el esquema, como el dibujito, para que se tengan más clara la idea, ¿verdad? De qué es lo que nos están dando, los datos que nos están dando y qué es lo que se nos está pidiendo. Ok, entonces vamos a hacer unos ejercicios más para que entendamos, ¿verdad? A la perfección el tema. Entonces, vamos al ejemplo 2. Eneida, si me va ayudando con el ejemplo 2, leyendo, ¿qué es lo que dice el ejemplo 2? Está en el folletito siempre. Sí, aquí lo tengo. Correcto, vamos, entonces. Ahí está. Ejemplo 2, Eneida. Ejemplo 2. Sí. Dice, una bala de cañón se dispara horizontalmente con una velocidad inicial de 115 metros por segundo. Ok, entonces tenemos que... Desde lo alto, Ajá. la bala de cañón horizontalmente. Ok, perfecto. Entonces es un movimiento horizontal, ¿verdad? Primero en el eje X y ya después si se mueve forma la semiparábola. Ok, entonces está la bala del cañón que está siendo lanzada desde un acantilado. Muy bien, entonces tenemos que nos dan la altura de ese acantilado. ¿Eneida? 240 metros de altura. 240 metros de altura. Vamos a ver. Correcto, Eneida, 240. Sobre el nivel de altura. Ajá, 240 metros. ¿Qué otro dato me dan, Eneida? ¿Me dan la distancia en X? No, solo da la velocidad inicial. ¿Qué tiempo tardará la bala en caer al césped en la altura? Me da la velocidad. Solo da la velocidad inicial. ¿Qué es 115 metros por segundo? 105. Ajá. ¿Y qué es lo que me está pidiendo entonces? ¿Qué tiempo tardará la bala en caer al césped suponiendo que la altura desde la que cae la bala es 240 metros? Ok. Entonces ahí está. Me están pidiendo tiempo. ¿Usted recuerda qué ecuación estábamos utilizando para encontrar el tiempo? ¿Qué ecuación utilizamos en el ejercicio anterior? ¿Recuerda más o menos cómo va? Sí. Ajá. Tiempo igual a... Tiempo igual a raíz cuadrada 2y entre g. Entre G, perfecto. Ahí está, ¿verdad? Tiempo igual a 2y entre G, muy bien. Entonces ahí solamente, si usted se fija, ahí están todos los datos Y. ¿Tengo Y? Sí. ¿Y gravedad? ¿Tengo gravedad? Sí. ¿Cuál es el valor de la gravedad, dijimos?
9.8 metros por segundo cuadrado. Perfecto, metros por segundo al cuadrado, ahí está. Excelente. Entonces ahí solamente vamos a sustituir, ¿verdad, Neida? Entonces siempre raíz cuadrada, 2 por, en lugar de y, el valor de y. ¿Cuál es el valor de y en este caso? O la altura a la que está ese cañón. 200, 200. 240 metros. Perfecto, 240 metros. 40 metros Excelente. de altura. El valor de la gravedad, ¿verdad? 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y ahí está. Entonces ahora solamente vamos a introducir esos datos en la calculadora. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer primero? ¿2 por qué? ¿2 por? ¿Por qué valor, en ella? 2 por 240. 240, perfecto. Luego, ¿entre cuánto? 2 por 240. Ajá, igual. Y luego, ¿entre qué? Igual entre 9.8. 9.8, vamos otra vez. 9.8. Correcto. Y le damos igual y presionamos raíz cuadrada. A 3.1. Ajá, raíz cuadrada y le damos igual. ¿Cuánto da ahí? ¿Cuánto da? 3.1305. ¿Segura? 3.1305. Volvámoslo a hacer. 2 por 240, ya hay un errorcito. Igual, entre 9.8, ¿sí? Le damos igual, luego raíz cuadrada, y volvemos a dar igual. ¿A cuánto me da eso? 6.9. Ajá, 6.9. 6.9. 7, ¿verdad? Puedes dejar 6.9, lo redondeamos mejor, y me queda 7, ¿qué? ¿Qué unidad? ¿Tiempo? ¿La unidad de tiempo? 7 segundos. 7 segundos. Ahí está. Segundos. Muy bien. Y esa es la respuesta de ese ejercicio. Entonces, ¿qué me estaban preguntando ahí, Eneida? Me estaban preguntando el tiempo que va a tardar desde que es lanzado hasta llegar a este punto, ¿verdad? Y ese tiempo entonces es 7 segundos. ¿Alguna duda con ese ejercicio, Eneida? Dígame. No, profe. Perfecto. ¿Segura? Bueno. Entendido, profe. Ok, excelente. Entonces siempre recordemos que importante es tener todas estas ecuaciones para visualizarlas, ¿verdad? Y primero hacer el esquema para que podamos entender de qué se trata el ejercicio y qué es lo que nos están solicitando, ¿correcto? Muy bien, entonces ahora vamos con otro ejercicio. Creo que hay un ejemplo 3. ¿Hay ejemplo 3, Eneida? Sí, profe, hay ejemplo 3. Entonces vamos a hacer el ejemplo 3 para que, yo creo que con el ejemplo 3 quedamos claros de qué se trata, ¿verdad? El tema. Y vamos a ver algunos ejercicios que están asignados en la guía de trabajo, que es la guía o la asignación 3, ¿sí? Bueno, entonces hagamos el ejemplo 3. ¿Qué me dice el ejemplo 3? Vayan leyéndolo mientras yo aquí borro la pizarra. Una pelota se arroja en dirección horizontal a 15 metros por segundo desde el techo de un edificio y llega al piso a 25 metros de la base del edificio. Ok, entonces, y lo que nos piden es ¿qué altura tiene el edificio? ¿Un edificio? Nos piden la altura. Correcto, entonces me está diciendo que una pelota o una piedra. Sí, una pelota. Una pelota. Se arroja. Ajá. Se arroja desde la terraza de un edificio, ¿cierto? Sí. Muy bien. Entonces me están pidiendo la altura. Que encuentre la altura, ¿correcto? Ajá. ¿Qué datos me dan, Eneida? Sí. Ajá. La velocidad inicial es 0, ¿verdad? No, velocidad inicial en X, ¿de cuánto es? La velocidad inicial es 0 y
No, velocidad inicial en X. 15 metros por segundo. Excelente, 15 metros por segundo, ahí está. Creo que es 0. X, ajá. ¿Qué me dan después? ¿Qué dato me dan? Que cae al piso en 25 metros. X, el dato de X. 25 metros, perfecto. Ahí está, muy entendido, muy bien. Entonces me están pidiendo la altura del edificio, eso es lo que me piden. Entonces ahora usted ahí en su folletito puede buscar en las ecuaciones que me ayudan a resolver ese tipo de ejercicios. Le va a aparecer una ecuacióncita así, que dice Y es igual a 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Y de esa forma nosotros podemos calcular la altura o la distancia horizontal, ¿verdad? O la altura que tiene ese edificio, en pocas palabras. Ok, entonces vamos a ver, Eneida, el valor de la gravedad, si lo tengo, ¿verdad? ¿Qué es? 9.8 metros por segundo al cuadrado. 9.8 metros por segundo. Ahora le pregunto a usted, Cuadrado. ¿tiene tiempo? Neida. El tiempo. No, ¿verdad? No tiene tiempo. No tengo tiempo. No. Entonces el tiempo lo calculamos así. De esta forma facilita. Recordemos, solo es necesario aprenderse una. X es igual a la velocidad inicial en X por tiempo. Y ahí despejamos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero tener el tiempo solo, bajo velocidad inicial en X, lo mando a dividir, ¿correcto? Ajá, me queda tiempo, ahí está. Entonces, con esa ecuacióncita nosotros podemos encontrar el tiempo utilizando este dato que está aquí, ¿sí? Entonces, tiempo, ajá, valor de X. ¿Cuál es el valor de X o la distancia horizontal? 25 metros. 25 metros, perfecto. ¿Y la velocidad inicial? ¿Cuál es? ¿Con qué velocidad inicial se lanzó ese proyectil? 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. 15 metros por segundo. Excelente, ahí está. Entonces, ¿qué vamos a hahacer ahí o qué operación? Que ese sería mi inciso A. Aquí lo voy a colocar. Inciso A. Entonces, ¿qué operación me quedó ahí en eso? ¿25 entre qué? Dividir 25 entre 15. Entre 15, correcto. Y eso le da a 1.7. 1.7, correcto, excelente. Entonces acá tengo 1.7. ¿Qué unidad me queda al tiempo? ¿Qué unidad del sistema internacional? Segundos. Segundos, perfecto. Segundos. Ahí está. Entonces ya encontré el primer dato que yo necesito, o el dato que me faltaba para poder encontrar la altura de ese edificio. Ok, entonces hacemos un inciso B, por aquí, inciso B, ajá, y hoy sí vamos a trabajar con esta ecuacióncita que está aquí. Entonces Y es igual a 1/2, en lugar de G, ¿qué valor escribo? 9.8 metros por segundo. Perfecto, Por segundo cuadrado. 9.8 metros por segundo al cuadrado, ahí está, y, ajá, y lo vamos a multiplicar por el tiempo. ¿El tiempo? ¿Cuál es el valor que encontramos nosotros? 1.7 segundos. Correcto, entonces aquí 1.7 segundos y eso lo elevamos al cuadrado porque aquí me dice, ¿verdad? La ecuación que hay que elevar el tiempo al cuadrado. Muy bien, Y. Entonces ahora vamos a meter eso en la calculadora, lo vamos a introducir los datos. Entonces, 1/2 es lo mismo que tengamos nosotros 0.5, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, para trabajar más rapidito, 0.5 por 9.8, ¿sí? Por 1.7 y lo elevamos al cuadrado del 1.7, ¿se fijan? Ahí está. 1.7 al cuadrado y le damos igual a ¿cuánto? ¿Cómo se eleva al cuadrado? Aquí está, con esta, que dice x al cuadrado, ¿la miran? Ahí está en la pantalla. ¿Le encontró? Sí. Está la parte de raíz cuadrada. Sí. Ajá, ¿cuánto le dio? Sí. Ya lo
14.2. 14.2, excelente. Ahora le pregunto, Eneida, 14.2, ¿qué unidad? ¿En qué unidad nosotros vamos a expresar ese dato que encontramos? Si es altura, ¿qué unidad tiene en el sistema internacional? Metros. Metros, perfecto. Metros, ahí está. Y esta es nuestra... Metros. Pues, perfecto, ahí está. Metros, muy bien, excelente. Entonces ya encontramos, ¿verdad? ¿Qué tuvimos que hacer? Vamos a retomar un poquito el ejercicio. Entonces, primero, dibujar, ¿verdad? La situación que me dice que se está lanzando una pelota desde la terraza de un edificio y que debo encontrar la altura de ese edificio. Dice que esa pelota cayó a 25 metros de la base del edificio, o sea, de donde fue lanzado, ¿verdad? Y para lanzarlo se imprimió una velocidad de 15 metros sobre segundos. Muy bien. Ahora, busco la ecuacioncita que me sirve para encontrar altura, que y es igual a 1/2 de g por t al cuadrado. ¿Correcto? Al observar esta pequeña ecuación, nosotros podemos notar que el dato que no tenemos o que debemos encontrar primero es el tiempo. No tenemos tiempo. Entonces, con esta otra ecuación que tenemos acá, podemos calcular el tiempo. El tiempo es igual a la distancia entre la velocidad inicial en x. Entonces me queda tiempo que es igual a distancia, 25 metros, entre 15 metros por segundo, que es la velocidad inicial, y eso al dividirlo me da igual a 1.7 segundos. Luego, como ya encontramos el dato del tiempo, podemos utilizar la primera ecuación. Entonces decimos nosotros, o escribimos ahí, y o altura es igual a 1/2 por 9.8 metros por segundo al cuadrado por 1.7 segundos al cuadrado, ¿sí? Entonces, introducimos ese dato en la calculadora, 0.5 por 9.8 por 1.7 al cuadrado, y eso dio igual a 14.2 metros. ¿Correcto, Neida? ¿Neida? Sí, profe. Entendido. Sí. Así le repito el ejercicio, ¿verdad? Sí. Muy bien. Está fácil tu tema. Ajá. Entonces, Eneida, ¿alguna duda con ese ejercicio? No, profe. ¿Segura, segura? Segura. No hay dudas. Ok, entonces vamos a ver un poquito los ejercicios que están asignados en la guía. Vamos a ver. Ahí está. Nos tenemos unos minutos todavía. Ok, luego tenemos por ahí, ya están los ejercicios, lo hicimos, la asignación de la guía del movimiento de proyectiles. Tienen que primero realizar un dibujo que represente el movimiento de un proyectil, entonces tienen que realizar ese dibujo que represente un movimiento de proyectil. Puede ser como los ejemplos que mencionamos al inicio, ¿verdad? Una persona lanzando un balón de fútbol o un cañón disparando una bala, etcétera, un cohete también. Cualquiera de ellos, ¿verdad? Dice que represente mediante dibujos el movimiento de proyectil horizontal y movimiento parabólico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esos dos, Eneida? Que en la proyección horizontal o lanzamiento horizontal, usted se fija, ¿verdad? Primero se mueve de forma horizontal el proyectil y es una semiparábola. Ya en el movimiento parabólico se forma una parábola completa y también hay un ángulo, ¿verdad? Con el que se lanza ese proyectil. Entonces tienen que hacer los dos dibujitos y esos están ahí en su folleto. Pueden encontrar ejemplos y de ahí pueden guiarse, ¿verdad? ¿Qué más? Escriba 3 características y 3 ejemplos comunes de movimiento proyectil, que también lo mencionó usted al inicio y lo pudimos leer en el folletito. Luego dice, realice en su cuaderno los 3 ejercicios de ejemplo que se mostraron anteriormente. Y eso ya lo realizó ahorita que estábamos desarrollando la clase, ¿verdad? ¿Copió los ejercicios en su cuaderno? ¿Eneida? Sí, profe, sí, los anoté. Bueno, entonces esa parte ya la tiene, ya desarrolló los 3 ejercicios. Ahora, si vienen 1, vamos a ver, 2, 3 y 4 ejercicios que tiene que desarrollar en su cuaderno. Dice que una piedra es lanzada horizontalmente a 15 metros por segundo, desde la cima de un acantilado de 50 metros de altura. ¿Cuánto tiempo emplea la piedra en llegar al suelo? Entonces, ese ejercicio sí los tienen que desarrollar solitos. ¿Usted cree que lo puede desarrollar? ¿Neida? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Nos piden el tiempo, pero no. Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué va a hacer primero en ese ejercicio? Va a dibujar la situación, ¿correcto?
Entonces usted va a dibujar ahí un acantilado y una persona que está lanzando una piedra. Va a colocar el dato de velocidad inicial. ¿Cuál es la velocidad inicial en X? ¿Cuál es el valor? ¿Eneida? 15 metros por segundo. 15 metros por Es la velocidad segundo, inicial. correcto, muy bien. Y ahora, ¿cuál es el valor de Y en ese ejercicio? ¿Eneida? 50 metros. 50 metros, 50 metros de perfecto, altura. que es la altura. 50 metros. Ok, y me está pidiendo el tiempo, ¿verdad? ¿Con qué ecuación cree usted que puede desarrollar ese ejercicio? Para encontrar el tiempo. Por aquí la escribimos. Ajá. Tiempo igual a. Tiempo igual a Ajá. raíz cuadrada 2y entre g. Entre gravedad. Excelente, Neida. Excelente, perfecto. Y esa es la ecuación Dos. que vamos a utilizar, ¿verdad? Muy bien, la felicito. Entonces, se desarrolla los siguientes ejercicios. Este ejercicio prácticamente lo desarrollamos ahorita que estamos platicando, ¿verdad? Y esto ya lo desarrolla usted sola. Cualquier duda me puede escribir o cualquier consulta y ahí vemos, ¿verdad? Cómo lo hacemos. Después tiene la asignación número 4, que en esa asignación es una práctica en casa de caída libre, que fue el tema que vieron anteriormente. Entonces aquí solamente tienen que ir leyendo cuidadosamente. ¿Para qué? Para poder ir desarrollando, ¿verdad? Esta parte del procedimiento. Es un experimento sencillo que deben realizar en su casa. Luego análisis y con eso concluyen esa pequeña guía. Y luego lo mismo, viene una actividad práctica que también es para desarrollar en la casa, que es de movimiento de proyectiles. Aquí usted tiene que entrar a este link que está aquí. ¿Lo está observando? ¿Eneida? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces Sí, ahí, profe. ok, Ahí estoy observando. este link está aquí. A eso es lo que tienen que entrar. Y luego ahí van a dar presionar donde dice laboratorio y le va a aparecer esto que está en la pantalla acá. Le va a aparecer un cañón y usted aquí puede ir manipulando, ¿verdad? Puede ir manipulando cuando se dispara el cañón, le puede dar pausa, puede aumentar la velocidad, creo que está acá, y puede manipular todos estos parámetros que están acá, ¿sí? Y a partir de esto, es como una especie de juego, nada más, un simulador. Entonces, con esto usted va a responder esas preguntas que están acá abajo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando más alto sube el disparo? ¿Qué pasa con la distancia horizontal? Dice, o sea, usted tiene que manipular, puede aumentar el ángulo de inclinación del cañón para que la bala suba más alto o vaya más bajo, y ahí puede observar qué pasa con la distancia horizontal, o sea, con el eje X. Si al aumentar la altura llega más cerca o se aleja más, ¿verdad? Eso es lo que tienen que ir viendo. Entonces dice al aumentar el ángulo, ¿qué pasa con la altura? Que alcance el disparo. Entonces si yo voy moviendo este cañoncito, ¿qué pasa? Si lo muevo más, si lo inclino más, entonces la altura es mayor o es menor. Eso es lo que tienen que ir viendo. ¿Comprende más o menos, Eneida? ¿Hola? ¿Eneida? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, entiendo. Ok, y ahora... Comprendo, profe. Ok, perfecto. Entonces, dudas y consultas. ¿Tiene alguna duda o consulta hasta este momento? Ya para finalizar, mejor dicho. No, profe. Bueno, entonces, muy bien. Solo de caída libre, profe. Caída libre. Casi no le entendía ese tema. Correcto. Entonces, como este no es el espacio para ese tema, sino que se vio una semana pasada, entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos abrir cualquier otro espacio, ¿verdad? Usted me escribe cuando tenga tiempo y podemos desarrollar unos cuantos ejercicios. Sí, porque ahorita no podemos seguir porque viene otra clase, ¿verdad? Entonces... Sí, a las 11:50 más bien. Sí, entonces ya nos pasamos. Entonces aquí como conclusiones nada más, un proyectil es cualquier cuerpo que se lanza o proyecta por medio de alguna fuerza, ¿sí? Y continúa en movimiento por inercia propia. Muy bien, el lanzamiento de proyectiles experimenta movimiento en 2 dimensiones. Yo le dije que era un movimiento compuesto o en 2 dimensiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene componentes tanto en el eje vertical o eje Y y en el eje horizontal o eje X. ¿Qué más? El estudio del movimiento de proyectiles es complejo debido a la influencia de la resistencia del aire, la rotación de la Tierra, que varía con la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Y entonces, muchas gracias por la atención y cualquier duda estoy para servirle, ¿verdad? Y me pregunta. Y fue un placer, Eneida. Okay. Gracias. Nos vemos entonces. Hasta luego. Bueno. Listo, profe, entonces. Bueno. Me voy para otra. Perfecto. Feliz día. Bueno, fue un placer, profe. Igual. Nos Sí, vemos. feliz día. Feliz día. Bye. Nos vemos.